El Centro Cristiano Internacional presenta El Mensaje de la Semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el mensaje de la semana. Nuestra declaración de fe hay que irla aprendiendo de memoria. Decimos con nuestra mejor voz: sé que hoy y lo quiero recibir. Lléname de tu Espíritu Santo y hazme vivir en el gozo de mi salvación. Amén. Y el pueblo de Dios se goza en esta confesión de fe y le da gloria a Dios en su casa. Bendito sea Dios. Hoy cerramos una secuencia que ha durado casi un mes. Comenzamos con el tema de cómo establecer cobertura espiritual sobre tus asuntos de vida. Eso duró 2 mensajes. Luego estuvimos hablando con eso. ¿Cuál fue el siguiente? Ahora mismo yo mismo no lo tengo conmigo en mi mente. Bueno, yo hago mensajes para realidades, para esto y para el otro. Siempre a veces se me confunden un poco. Pero hoy cerramos con este tema. Quiero hablarles de transferencia de espíritus. Este es un tema que hay que entender bien, porque andan por allí algunas teologías de un corte místico acerca de este tema, pero lo que vamos a tener es un estudio sumamente práctico acerca de esto que estoy llamando transferencia de espíritus para ustedes. Y quiero iniciar de una vez tomando como texto introductorio el libro de Números, capítulo 11, versículos 16 y 17, donde de manera textual se habla de la transferencia de espíritus de personas a personas. Dice así, Números 11, 16 y 17. El Señor le respondió a Moisés: tráeme a 70 ancianos de Israel y asegúrate de que sean ancianos y gobernantes del pueblo. Llévalos a la tienda de reunión y haz que esperen allí contigo. Verso 17. Yo descenderé, mire lo que dice Dios, yo descenderé para hablar contigo y atención, compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. Lea esa frase conmigo. Compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. ¿Para qué? Noten, una transferencia de espíritus siempre tiene propósitos. Para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo, así no tendrás que llevarla tú solo. Es interesante. Ahora, esto que leímos en el verso 17, quisiera citarlo también de la versión Reina Valera Revisión del año 60, que muchos de ustedes todavía utilizan. Dice literalmente en esa versión de la Biblia: y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Lo leemos todos. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán a cabo la carga del pueblo, o llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Al transferirse a ellos el espíritu que estaba en Moisés, cosas pasaron, situaciones fueron transformadas, sentires fueron cambiados. ¿Sabe? Es importante que haya el sentir correcto dentro de cualquier círculo de relación, sea este familia, sea este una empresa, sea una iglesia, trátese de una nación. Cuando ese círculo de relación sea grande o pequeño,
todos se alimentan de un mismo espíritu y no hay espíritus contradiciendo las cosas, entonces ahí el progreso y el avance se va a dar, por supuesto. Entonces, al transferirse a ellos el espíritu que estaba en Moisés, comenzaron a andar en un solo pensar y en un solo sentir, y mire lo que esto significa. Note esta pequeña lista. A partir de que reciben del espíritu que está en Moisés, hay sumisión en ellos, significa que no hay rebeldía, aceptaron la autoridad de Moisés, como pueden aceptar la autoridad de papá o mamá en casa, si es que saben transferir un espíritu correcto a sus hijos. Comenzaron a trabajar todos por el beneficio colectivo, es decir, no había dispersión, no había gente unos por un lado, otros por otros, unos buscando unos propósitos, otros buscando otros, no, trabajaban para el bien colectivo. No se formaran grupos entre ellos divisionistas y apoyaron a Moisés todos los días de su vida. Todo esto pasó a partir de que Dios tomó del espíritu que había en Moisés y lo puso también en aquellos 70 ancianos de Israel. Sumisión, aceptación de la autoridad, trabajar para el bien común, no formar grupos divisionistas y apoyar a Moisés todos los días de su vida. Tengo un comentario a todo esto y es el siguiente. Hay transferencias espirituales que pasan de unas personas a otras, es lo que hemos leído. Esta es una transferencia espiritual por instrucción de Dios. Le dice, llama a los 70 ancianos que representan autoridad en Israel, ven, yo hablaré contigo y tomaré del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos. Y a partir de ese instante comienzan a soldarse todas las fracturas relacionales. A partir de ese momento comienza a irse el espíritu de división, de discordia. A partir de ese momento todo espíritu que les digo que causa decepción, que desanima, todo eso comienza a irse y comienzan a ser animados por un solo espíritu. Es la realidad de transferencias espirituales que pasan de unas personas a otras. Ahora, debo aclarar algo. Aunque el ejemplo es de una buena transferencia espiritual, Dios tomó del espíritu de Moisés y puso sobre aquella gente un buen espíritu que les convirtió en un gran grupo de liderazgo y pudieron llevar las cargas de Israel. También debo de advertirles que las transferencias pueden ser malas. También se puede transferir un mal espíritu entre personas y personas. Yo por eso siempre suelo decirles a ustedes, cuidadito con lo que oyen sus hijos cuando ustedes están sentados en la mesa. Porque cuando ustedes están sentados a la mesa, debe ser prohibitivo hablar en contra de otras personas. En la mesa no se critican a las autoridades de nuestro gobierno, sea que nos guste, sea que no nos guste. En la mesa no se habla en contra de los vecinos. En la mesa no se critica a los hermanos en la fe. En la mesa no se critica a cualquier otra persona, porque usted, cuando usa ese momento sagrado de tomar el alimento que Dios le da, y usted comienza de paso a esparcir un mal espíritu, un espíritu de crítica sobre sus hijos, ¿sabe qué? A usted es el primero a quien se le van a revelar. Antes de que los corran de los trabajos por tener malas actitudes, por llevarse mal hasta con su sombra, antes de que comiencen a fracasar en sus vidas, esos hijos fracasarán contra usted, esos hijos se levantarán en rebeldía contra usted, esos hijos le encararán y le dirán, tú no te metas conmigo, yo hago lo que hago con mi vida. ¿Sabe por qué? Porque usted les transfirió un espíritu de crítica, de división y de rebeldía. O sea que puede ser transferencia buena o mala. Por ello, señores,
es vital discernir con quiénes asociarnos. ¿Sabes? Si hay algo que yo lo tengo bien claro, es eso, porque fue una de las primeras lecciones que Dios me mostró en la primera iglesia donde yo me congregué. ¿Sabe? Congregarse en una iglesia cristiana al inicio de los años 70 no es lo que hoy es hoy día. Prevalecía un espíritu legalista en las iglesias, eran totalmente anticatólicos, era un odio contra el catolicismo, entre ellos vivían divididos, vivían peleándose, no había pastor que durara en una iglesia porque rapidito lo estaban echando los mismos miembros de la iglesia. Si aquí los únicos 2 pastores que yo conocí que duraron un gran rato en sus pastorados fue el doctor Enrique Peñalba y el doctor Mariano González, que eran las lumbreras, uno de Comayagüela y el otro de Tegucigalpa. Pero de ahí había un mal espíritu, y cuando yo llegué a las iglesias cristianas me di cuenta qué feo ambiente se respira en este lugar. Pero sabe, un espíritu malo, una mala transferencia de espíritu se da también en hogares. Hay hogares donde el ambiente es pesado, no es un ambiente de amor, de aceptación, es un ambiente de crítica, es un ambiente divisionista, es un ambiente de rencor, de contienda. Insisto, es vital discernir con quién uno se asocia. Pues volviendo sobre mi testimonio, cuando llegué a mi primera iglesia una vez convertido al evangelio, me di cuenta que aún en las iglesias uno tiene que decidir con quién andar y con quién no andar. No todo el que anda una Biblia en la mano, lo siento. Quisiera decirles otra cosa, pero no es posible. Hay gente que anda una Biblia en la mano y tiene una boca que es una cloaca para referirse a su prójimo. Hablan mal todo el tiempo, critican. Entonces estamos hablando de lo que uno transfiere. Moisés transfirió un buen espíritu a sus líderes y gobernaron Israel, pero se pueden transferir mal espíritu. De allí que usted debe pensar, debe discernir con quién me llevo yo, qué clase de pláticas son las mías, qué costumbres tengo yo en términos de qué hablo, a qué suelo referirme, en qué estilo hablo yo. Miren, cuando las personas en un grupo, sea familia, empresa, iglesia, nación, no tienen el mismo espíritu, con seguridad vendrá la discordia, con seguridad vendrá la división, con seguridad vendrá la separación. Honduras, como gran casa de todos nosotros, es un ejemplo de un espíritu dividido. Honduras es un ejemplo donde las personas no nos movemos ni actuamos con el mismo espíritu. Se perdió aquel espíritu que había cuando yo era niño. Cuando yo era niño, mire, yo vivía en las inmediaciones de la Iglesia Inmaculada Concepción. Allí vivíamos alrededor de esa iglesia las familias de clase media en la ciudad, de aquel lado. Y ya fueran los niños que iban para el San Miguel, que el San Miguel quedaba donde está el mercado ahora. Ya sea que los niños fueran para la escuela Lempira, para la escuela Ensayo Dionisio de Herrera, para la escuela Inmaculada Concepción. Estoy citándoles escuelas privadas y públicas. Todos los niños íbamos caminando, conversando, con distintos uniformes, pero éramos chicos del mismo barrio y nos llevábamos bien todos. Y nuestros padres, déjenme decirle lo que yo recuerdo en mi infancia, cocinaban los domingos en las casas y se mandaban bocaditos y pequeñas porciones de comida de vecino a vecino. Se enviaban, era una costumbre. ¿Sabe? Eso es algo más que una costumbre. Era un espíritu que animaba a nuestra colectividad y Honduras tenía calidad de vida aunque éramos pobres.
No habían asesinatos en las calles, no habían crímenes, no habían ladrones, no había nada. ¿Sabe que cuando yo era niño, yo no conocí un niño pobre? Porque no habían pobres. Todos éramos una gran clase media y los que tenían plata. Eso era todo. No había pobres. Óigalo bien, un niño pobre no conocí. Todos éramos una gran franja de clase media y el resto la gente que tenía dinero. Y todo el mundo se llevaba bien. Había otro espíritu. Entonces es importante darnos cuenta que trátese de su familia, trátese de su empresa. Mire, mi padre fue empresario y mi padre mantuvo una empresa estable. Sus trabajadores lo querían y eran unos borrachines los trabajadores de papá. Pero querían a don Andrés, él siempre estaba por ellos, él era amigo de ellos más que su empleador, los ayudaba, les prestaba, les regalaba. Don Andrés es el empresario que hoy no existe, porque el empresario hoy día es un empresario que es avaro, que lo que quiere es solo sacar y que el mundo se muera a su alrededor. Pero don Andrés era de aquellos empresarios que tenían ese espíritu. Así es que sea familia, sea empresa, sea una iglesia, sea una nación, si no tiene el mismo espíritu, con seguridad viene la discordia, viene la división y la separación. De ahí la importancia de este tema, señores. De allí la importancia de que haya el espíritu correcto entre las personas que conforman el círculo en el que usted se encuentra. Y todo círculo, diría yo, de la sociedad. Piense, puede ser que haya personas a las que usted tenga que despedir porque tienen mala onda, como dirían allá en el ambiente coloquial de la calle, tienen mala vibra. Y esas personas transfieren un mal espíritu a los que con ellos se llevan, y usted, como bien dice, usted terminará siendo como aquellos con los que usted se lleva. Terminará siendo como aquellos con los que usted se lleva. Si se lleva con borrachos, usted tomará una Coca-Cola el primer viernes, una Coca-Cola el segundo viernes, una Coca-Cola el tercer viernes, ya para el quinto viernes usted pide una cerveza con ellos. Es inevitable terminar siendo lo que son las personas alrededor de uno. Así es que, dicho esto, quiero darles una amonestación bíblica rápidamente sobre el cuidarnos de una transferencia de espíritu. La Biblia dice debemos cuidarnos. El espíritu humano es un receptáculo, es una especie de antena que recibe señales y se quedan allí. Usted coloca una antena de lo que sea para ver televisión, para cuestiones de radiocomunicaciones, en fin, lo que sea. Recibe señales que se emiten, que son señales que no se ven, pero que están allí. Recibe esas señales y se quedan allí, en ese aparato, en esa antena receptora. La Biblia nos amonesta a cuidarnos de no recibir una mala transferencia de espíritus. Mire el texto que voy a leer para ustedes. Estoy seguro que no lo habían observado desde esta perspectiva. Dice Hebreos 12 y verso 15, versión Reina Valera, año 60. ¿Cuál es la primera frase? Esa es una frase precautoria. Cuando dice mirad bien, significa presten atención, que lo que viene es importante o puede ser riesgoso. Mirad bien, no sea que, mire que ni siquiera dice algunos, porque con uno basta. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando en él alguna raíz de amargura os estorbe. Noten cómo comienza en plural
y luego sigue hablando, cómo comienza en singular y termina hablando en plural. Comienza con alguno. ¿Qué le pasa a la persona que tiene un mal espíritu? Esa persona lo primero es que comienza a alejarse de la gracia de Dios. El poder de Dios no está presente en su vida. La influencia de Dios no es constante en su vida. Entonces, al alejarse de la gracia de Dios, comienza a brotar maleza espiritual en esa persona. Y aquí se habla de esta clase de maleza espiritual, alguna raíz de amargura. Mirad bien, una sola persona se aleja de la gracia de Dios y en esa persona específicamente brota una raíz de amargura. ¿Y qué es el consiguiente resultado? El subsiguiente resultado más bien, os estorbe. Esto ya es en plural. Una persona puede arruinar a otras como una manzana podrida pudrirá a las demás. Os estorbe y por ella, ¿cuál es la palabra? No dice pocos, no dice como arriba alguno y por ella alguno sea contaminado, no, dice en primer lugar os estorbe, en términos genéricos plurales, y luego dice y por ella, ¿ella cuál? ¿Ella qué? Esa raíz de amargura, por ella, por una sola, ni siquiera tiene que ser una maleza. Por ella, por esa raíz de amargura, ¿qué es lo que sucederá? Muchos serán. Yo me pregunto si hay gente aquí contaminada por el mal espíritu de alguno. ¿Con quién se lleva? ¿Con quién conversa? ¿Con quién toma el almuerzo en el trabajo? ¿Con quién sale de paseo el fin de semana? ¿Será que hay contaminación? ¿Será que ideas que antes no te cruzaban en tu cabeza te están cruzando ya porque estás siendo contaminado? Porque una transferencia hay entre alguno que tiene una mala raíz, una raíz de amargura, y eso te lo está transfiriendo. Y tú dices, ¿qué me pasa? Estoy cambiando, no soy la misma persona, no respondo con cortesía como antes, no soy tan amable como solía ser. ¿Sabes qué pasa? Tu espíritu está cambiando. Hay algo que se te está transfiriendo. Una persona está transfiriéndole algo a tu espíritu. Tú no te das cuenta, pero este es algo espiritual. Señores, la realidad espiritual es tal como el sol que sale todos los días. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que las cosas que se ven son hechas de las que no se ven. Lo espiritual viene primero. Así que no creas que te estoy aquí saliendo con una fantasía espiritual. Te estoy hablando de la realidad espiritual que hay detrás de las vidas miserables que viven muchas personas, de la poca calidad de vida que tienen muchas personas. Y la Biblia nos insta a cuidarnos. Y quiero sacar este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Es una de las traducciones que a mí me gusta mucho. Si no la tienen en su colección, cómprela. Aquí lo deben de tener en la librería. Dice el mismo texto en la Nueva Traducción Viviente: cuídense unos a otros. Mire que hay una responsabilidad compartida. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne. Óigame, estas ya son palabras mayores. Allá decía, os estorbe. Un estorbo es que yo puedo ir caminando por acá y si me fijo me encuentro un estorbo. Pero ser trastornado es como volverse loco. Cuando tú te trastornas, tú dices, ¿qué me pasa? Estoy fuera de mí.
mis emociones están en conflicto, mis pensamientos están confundidos. ¿Qué es lo que me pasa? Se llama estar trastornado. Y no solo de eso, dice, los trastorne a ustedes, my goodness, y envenene a muchos. Puede ser que le esté hablando a gente envenenada en esta mañana. No porque tú te bebiste un poco de veneno, sino porque una persona con espíritu venenoso ha estado transfiriéndote ese mal sentir ya ratos y no te has dado cuenta. Déjenme darles un ejemplo de lo que llamaríamos la lucha por la transferencia de un mal y de un buen espíritu. Unos luchando por transferir un mal espíritu a los que les rodean y otros tratando de transferir más bien un buen espíritu en medio de una situación crítica. Lean conmigo Números capítulo 13, versos 25 en adelante. Dice así: al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Recuerdan, Moisés y Aarón mandaron a 12 espías, dicen las versiones anteriores, eran 12 exploradores que exploraran la nueva tierra y les trajeran el informe de qué es lo que se iban a encontrar más adelante. Pues bien, al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron el fruto de esa tierra. Verso 27, este fue el informe: fuimos al país al que nos enviaste y por cierto allí abundan la leche y la miel. O sea que el lugar era espectacular. Pero un lugar puede ser espectacular, una situación puede ser espectacular, un matrimonio puede ser espectacular, una esposa puede ser espectacular, unos padres pueden ser espectaculares, unos hijos pueden ser espectaculares, pero si tú tienes un mal espíritu no lo vas a notar. Era una tierra espectacular, abundaban la leche y la miel, y aquí pueden ver sus frutos, dice. Y esta frase que tengo yo en otro color en pantalla para ustedes es lo que les contaba hace 2 días que cité este mismo pasaje. Traían un racimo de uvas de entre 12 y 23 kilos, eso pesaba. Lo investigué más a fondo. De entre 12 y 23 kilos, un racimo de uva tú lo tomas con 2 dedos. Y era un racimo tan enorme, aquel fruto era tan grande. Y saben que en la tierra de Israel todavía se dan uvas que son del tamaño de ciruelas, todavía. Entonces era una cosa impresionante aquello. Pues bien, sigo leyendo. Pero el pueblo que allí habita, noten el cambio de espíritu, la tierra abunda leche y miel, traemos tremendo racimo de uvas, pero hay un giro en el sentir. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas aquí, que era una raza de gigantes, sigue diciendo. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos, amorreos viven en la montaña, todos estos pueblos hostiles. Los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Y note aquí el forcejeo de espíritus que hay. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro que podemos hacerlo. Noten, hay un pugilato allí, hay un forcejeo, hay una lucha. Mi comentario es esto: debemos notar nosotros lo siguiente. Debemos notar el efecto de la transferencia de un espíritu negativo, de un espíritu derrotista, y por el otro lado el esfuerzo, en este caso de Josué y de Caleb, de 12 exploradores, 10
llegaron a transferir un mal espíritu al pueblo y 2 lucharon por transferir un espíritu de conquista, un espíritu de victoria, un espíritu de fe. Noten cuán dramáticos pueden ser esos resultados y esas consecuencias y esa lucha. Sigamos leyendo un poco más. Ahí en Números capítulo 13, versos 30 al 32, el último versículo que leímos fue el 30, comencemos justo donde nos detuvimos. Dice: Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él, los otros 10, respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Verso 32. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Noten ustedes la lucha, cómo están transfiriendo un espíritu derrotista entre la gente, un espíritu desanimante entre la gente. Nosotros en este país tenemos que cambiar eso, porque ese mal espíritu se mueve en nuestra atmósfera. Honduras es un país que puede salir adelante y no logra hacerlo porque hay una mala atmósfera provocada por nosotros. Si alguien triunfa, tiene que ser un ladrón, tiene que ser narcotraficante. ¿Por qué? ¿Por qué no puede triunfar alguien trabajando arduamente, honestamente, íntegramente? Mire lo que decimos. La política es, ¿cómo es que dice? Es sucia. No, pueden haber políticos sucios. La política es noble, la política es necesaria. La política es la manera en cómo un conglomerado se organiza y se dirige. Pero nosotros nos hemos acostumbrado tanto a soltar mal espíritu. Hablamos de todo y siempre, todo el tiempo estamos hablando mal. Aún los cristianos. Y perdónenme, a los cristianos es a los que más miedo les tengo, porque son los más criticones a veces. Hello. Entonces ahí está. Comenzaron a soltar rumores sobre la tierra que habían explorado. Y mira el texto complementario a continuación. Dice en Números 14, verso 1 al 8, dice que aquella noche, note cómo se suelta y se transfiere un espíritu a todo un conglomerado. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar, soltaron una histeria colectiva entre el pueblo. ¿Cómo es posible que 10 personas de 12 que fueron a explorar, 10 personas lograron una histeria colectiva? Bueno, ya lo leímos. Mirad bien que alguno no se aleje de la gracia de Dios y brote una raíz de amargura y por ella muchos sean contaminados. A veces basta con uno. Se puso el pueblo entero a gritar y a llorar, y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: cómo quisiéramos haber muerto en Egipto, más nos valdría morir en este desierto. Sigue diciendo el relato: ¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y note cómo aquello se va agravando. Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve de vuelta hacia atrás a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad israelita. Era una cosa sumamente dramática lo que está pasando esa noche. ¿Puede usted imaginar un pueblo en clamor? ¿Puede usted imaginar un pueblo sintiéndose en desgracia, en confusión por un mal espíritu que 10 malos exploradores les transfirieron? Sigue diciendo: y ahí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra.
Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, verso 7. Y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Vale la pena que digamos esto para nuestras propias vidas. Leamos ese verso 8. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Díganlo por sí mismos. ¿Cuántos creen en esto? ¿Cuántos están convencidos? El Señor es el que puede hacer la diferencia. Claro que sí. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. No va a dar una tierra, nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. ¿Cuántos se comen y se beben esa promesa? ¿Qué tal si lo dicen conmigo? Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así es. Entonces vemos allí cómo esa lucha se da. Hay un conflicto de espíritus ahí. Se han transferido mal espíritu de fracaso, de temor, de incertidumbre, de angustia, de dudas a la gente, mientras Moisés, Aarón, Caleb y Josué están tratando de detener esa avalancha de malos espíritus, tratando ellos de transferir un espíritu de fe, diciéndole: Dios nos va a dar esa tierra, Dios lo hará. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, este es un tema muy serio. ¿Cuántos saben que este es un tema muy serio? Claro que sí. Es serio a nivel de nación, es serio a nivel de hogar, es serio a nivel de vida personal. ¿Qué espíritus escucho yo? ¿De quiénes me dejo influir? ¿De quiénes no? ¿De quiénes me dejo influenciar? Es un tema muy serio. Pues por la seriedad quiero pasar a esto. Quiero hablarles de cómo podemos evitar la transferencia de un mal espíritu. ¿Cómo podemos evitar que personas tiren una mala onda en nuestro ambiente de vida? ¿Cuántas, por ejemplo, ustedes, mujeres casadas, dicen: yo no sé, pero yo sé que algo está pasando aquí? Y nadie les ha contado nada. No es que han andado preguntando, pero ustedes dicen: yo sé que algo está pasando aquí. El Espíritu de Dios les dice que hay algo malo que se ha estado transfiriendo. A veces usted entra en lugares y dice: pero ¿por qué venimos todos del trabajo felices? Los chicos vienen de la escuela o del colegio, de la universidad, y todo es que entramos a la casa y comienza el macaneo, perdonen la expresión. ¿Sí? Ahí algo tiene que estar pasando. Algo tiene que estarse transfiriendo, que tiene que ser cortado. ¿Cómo evitar la transferencia de un mal espíritu? Primera respuesta: debemos de cuidarnos, en primer lugar, de no asociarnos. Oiga bien el concepto. Debemos cuidarnos de no asociarnos en yugo desigual con ciertas personas. Hay ciertas personas que no nos convienen. Hay ciertas personas que son yugo desigual. Puede que sea algún colega tuyo, puede que sea una amiguita que traes desde la escuela, no sé, puede ser un cristiano que te ha agarrado de encargo y te sigue, y según tú te está enseñando la Biblia, y lo que te está transfiriendo es un mal espíritu. De allí que este pastor que les habla a ustedes y que ha sido pastor por 40 años, les advierte casi cada vez que puede lo siguiente: no le presten su vida a cualquier persona para que les hable de Dios. Porque gente con Biblia en la mano abunda, pero gente que conozca las Sagradas Escrituras, eso es otro tema. Te leen un versículo, lo demás es cuento. En tu empresa
Yo lo sé porque lo sé. Puede ser que en tu empresa hayas dejado pasar a alguien, dizque que te viene a bendecir, que te viene a dar palabra, que te viene a profetizar. ¿Sabes qué? Forget it. Olvídalo. Tú eres la persona que puede bendecir tu negocio. Tú eres, porque la Biblia dice que tú eres un sacerdote para Dios. ¿Cuántos lo saben? Yo no ocupo que nadie, óigalo bien, yo no ocupo que nadie me venga a pedir y a orar por mi casa, porque mi esposa y yo somos suficientemente sacerdotes como para pelear la batalla y asegurar una atmósfera saludable de bendición, donde nuestros cuerpos estén saludables, nuestras mentes estén saludables, nuestras relaciones estén saludables, nuestras finanzas estén saludables, nuestros asuntos estén saludables. Usted no necesita a nadie más. Usted es la persona encargada de hacerlo. Usted es la persona, nadie más. Entonces usted tiene que cuidarse de cualquier yugo desigual que puede surgir ahí con ciertas personas. Y mire que es Pablo que lo dice. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 14 y 15, leo de la Reina Valera 60, dijo él, ¿cuál es la primera palabra? Es una corta palabra de apenas 2 letras. ¿Cuál es la palabra? No, una sola palabra. ¿Cuál es? Hay cosas que no son tal vez, no son quién sabe, no, es que en mi caso es diferente. No. Mire, hay cosas que la única respuesta es no. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Quiero que noten las palabras que destaqué para ustedes. Destaqué compañerismo, destaqué comunión y destaqué concordia. ¿A dónde llego con esto? Hay yugos desiguales que comienzan en compañerismo. Usted dice, me he encontrado a mi mejor amiga. Y esa mejor amiga mía, cuando camina, la cola detrás de ella. ¿Sí? Hay yugo desigual que comienza con compañerismo. Hay yugo desigual que parece al inicio ser comunión. Y mire que son términos interesantes. Compañerismo es amistosidad, fraternidad. Comunión es un término santo, sagrado. Comunión es más íntimo que el compañerismo. Nosotros podemos tener compañerismo del fútbol, por ejemplo. Pero comunión es una palabra compuesta, común, unión. Eso se utiliza para asuntos de orden sagrado. Por ejemplo, la Sagrada Comunión, que es la Cena del Señor, o la Eucaristía, que es lo mismo. Y hay yugo desigual que se ve tan santo, tan santo. Ay, pastor, es que viera, es que yo la estoy aconsejando. Ella me ha pedido consejos, pastor, porque tiene problemas en su vida. ¿Sabes en qué vas a terminar? Vas a terminar metido en un lío, tu mujer te va a tirar a la calle a patadas, te vas a terminar divorciando porque te las estás dando de consejero. Entonces, hay cosas que se ven tan bellas de entrada. Mira, concordia. Hay cosas que se ven tan armónicas, tan concordantes, pero al final, ¿qué es lo que son según el texto ahí arriba? Díganmelo con fuerza.
Al final solo son yugo desigual. Tú tienes que cuidarte de no caer en yugo desigual con ciertas personas. Parece de entrada compañerismo, parece que es una gran comunión, parece que es una gran concordia con esa persona, pero es yugo desigual. Vas a salir perdiendo. Segundo consejo, ¿de qué otra manera puedes evitar que se transfiera un mal espíritu a tu vida, tus asuntos, tu casa, tus negocios, tus finanzas, tu vida espiritual? Necesitas aprender a hacer lo que la Biblia llama probar los espíritus si son de Dios. Miren, no lo voy a olvidar. Yo no era en esta iglesia, eso pasó hace un siglo. Yo terminaba de predicar en esa ocasión. Bajé, saludé con algunas personas, estaba uno de mis líderes, así como estos pastores especiales que me acompañan hoy, estaba uno de mis líderes ahí cercano, y yo pues conversando aquí, conversando allá, que uno quiere una plática, que otro quiere oración. Uno de ellos se fijó, porque me lo dijo después, en un tipo que desde allá, en la entrada de la iglesia, me quedó viendo. Entonces el tipo se me dejó venir por el centro del pasillo. Y el tipo aquí, en esta zona, me dice que él siente orar por mí e imponerme las manos. El tipo, salido de la nada. Entonces el líder mío, que ha estado viendo al hombre desde allá, que viene, él se me acerca y me dice: pastor, siento de Dios que ese hombre no le puede poner una mano encima a usted, mucho menos orar por usted. Ese hombre trae un mal espíritu con él. Entonces yo le dije: ¿cómo está? No, que siento orar por... Le di la mano, nos vemos. Sí. Probar los espíritus, si son de Dios. ¿Cuántos quieren relacionarse con personas que tienen el espíritu de Dios? Sí, pero ya otra cosa no queremos, por supuesto. Mire cómo lo dice en una de las cartas neotestamentarias, lo dice la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, leo de la revisión Reina Valera 60. Amados, léanlo para mí. No creáis a todo espíritu. Dígalo de nuevo. Ay, es que lo miré en la tele. Yo no me puedo ni siquiera responsabilizar por lo que usted mire en CCI Channel. I'm sorry. Yo solo me puedo responsabilizar de lo que yo digo. Yo no me puedo responsabilizar de nadie más. Puede que sea el pastor más famoso del mundo. Yo no me puedo responsabilizar. Yo lo pongo porque el hombre lo ven en todos lados, yo lo pongo, ¿verdad? Pero yo no me puedo responsabilizar. Quien tiene que responsabilizarse es usted, probar todo espíritu. Y si fuera solo los predicadores sería fácil, hombre, con apagar la tele basta. No, las personas alrededor suyo, las personas con las que usted interactúa todos los días. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa es la realidad. No, es que el pastor René es un pastor tradicional. No, no es que soy tradicional, es que no soy estúpido. Eso es lo que no soy. Claro que creo en la profecía. Claro que creo en la palabra profética. Claro que creo en el mensaje profético. Claro que sí. Pero no me digan que sea bobo, porque bobo no soy y no seré. Es que creer una cosa y dejar que te traigan cualquier tontería, son temas diferentes, completamente diferentes. Así es que usted tiene que aprender a probar los espíritus. Diga, probar los espíritus. No significa que usted va a andar con un de esos poniendo en la tierra y comienza a sonar cuando no es una cosa de eso. O que usted va a andar esto es algo aquí, mire.
¿No le ha tocado la experiencia de alguna vez haberse encontrado con alguien y sentir raro aquí adentro? ¿Verdad? Usted dice, qué raro sentí con esa persona. La sentí rara, sí. Usted, sin darse cuenta, probó aquel espíritu y usted sintió una reacción en su propio espíritu. Pues no es que tenemos que andar así con todo el mundo, pero sí con un discernimiento activado, enchufado. En tercer lugar, ¿qué más hacer para usted poder evitar ser transferido de un mal espíritu? Usted no puede permitir manipulación emocional o psicológica sobre usted. Soy un total, óigalo bien, soy un total crítico del predicador que manipula psicológicamente a la audiencia. Porque yo creo que muchas de esas son payasadas. Porque yo creo que cuando Dios te habla no tiene que haber un gran revolú. Y yo creo que si Dios te sana y no te diste cuenta y el lunes, ¿qué pasó? Que esta cosa no me duele. Y la pelota aquella que se hizo, ¡ay Dios, gracias! ¿Sí? No tiene que haber Y ¿sabes qué? Dios no cobra para sanar. Así es que no debes permitir ninguna manipulación emocional o psicológica sobre ti. Mira lo que dice esta escritura. Dice 1 de Samuel capítulo 17 verso 28, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él, le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Les cuento, viene el momento donde aquella onda se va a soltar y ¡bum! El gigante va a caer allá al otro lado. ¿Qué has venido a hacer? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Y mire, esta es la libertad que se arroja mucha gente con nosotros. Yo te conozco. Los que te manipulan así. No, es que hermana, Dios me ha mostrado y yo a usted la he visto y el Señor me ha mostrado. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Contéstele, comiste tamales ayer en la noche muy tarde. Yo le digo a la gente, ¿sabe qué? Conmigo no sueñe. Y conmigo no sueñe. No quiero que ustedes vean una dosis de incredulidad en lo que digo respecto a ciertas cosas. Creo en los milagros de Dios. Yo soy un pastor pentecostal, pero ser pentecostal y ser loco son cosas distintas. Pues yo loco no quiero ser. Quiero ser un pentecostal cuerdo, un hombre lleno del Espíritu, pero que no ha abandonado la cordura. ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu Santo y ser cuerdos? Claro, hombre. Y las personas que te manipulan te vienen con esta cosa, yo te conozco, a mí Dios me ha mostrado. Mire, yo no sé de usted, pero a mí no me gusta decirle a la gente, Dios me ha dicho. Yo le puedo decir, yo pienso. Yo le puedo decir, aquí dice, pero de ahí no paso. Y no me gusta que nadie me venga a decir, Dios dice. Porque si Dios dice, entonces que me diga, ¿verdad? Sí. O sea, yo puedo recibirle que me diga, yo siento. Pastor, fíjate que yo siento que el enemigo tiene una cosa ahí mala en contra suya. Eso se lo puedo recibir, porque eso es discernimiento. Usted está discerniendo un ataque del enemigo en mi contra. Pero con otra cosa no puede ser. Usted no me puede decir que me conoce. Nadie le puede decir a otro, yo te conozco. ¿Quién es el único que nos conoce? Te doy una noticia, ni quien duerme en tu cama te conoce. ¿Sí? Te conoce hasta cierto punto. Conoce tus hábitos, tu manera de ser,
cierta psicología tuya, tu personalidad, tu temperamento, pero tu espíritu, esa esencia de tu ser, eso solo Dios lo puede ver. Eso solo Dios lo conoce. Por eso es que se dice por allí, y con acierto, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Así que yo te conozco, dice, eres un atrevido, un malintencionado, yo te conozco. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama manipulación. ¿Y qué más? ¿De qué otra manera nosotros, y con esto creo que vamos cerrando, ¿no es cierto? ¿De qué otra manera nos cuidamos de que gente con mal espíritu nos esté pasando cosas ahí? Debemos de ceñirnos de toda la armadura de Dios. ¿Ceñirnos qué? Toda la armadura de Dios. A ver, ¿cuántos son Barzas aquí? Ok, ¿cuántos son Madrid aquí? Ya me cálmense, hombre. Bueno, nos metemos la casaca, ¿no es cierto? Del Barça o del Madrid a la hora del juego. Bueno, usted necesita meterse no una casaca de su equipo solamente. Usted necesita ponerse toda la armadura de Dios. Óigame, pero no una parte, toda. Diga toda. Toda la armadura de Dios. Lo dice Pablo y será nuestra última escritura. Efesios 6, 10 al 13. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahora lean conmigo. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Toda la armadura. Los que quieren leer todas las partes de la armadura, y este Efesios 6 completo, yo voy a leer solo unas porciones. Dice, por último, fortalezcanse, o es lo mismo, ¿me pusieron lo mismo? Sí, seguimos adelante. Dice, porque nuestra lucha, mire, esa es una gran verdad, nuestra lucha no es contra, sí, o sea que no es el tipo aquel, es el espíritu que se mueve en el tipo aquel. No es el problema aquel. Es el espíritu que está en el problema aquel. ¿Se da cuenta? Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Mire, ¿quiere un consejo? Entre a su casa y usted bendiga su casa. Diga en el nombre de Jesús, yo bendigo esta casa. Esta casa no es potrero del maligno para entrar y salir. Aquí lo único que va a entrar es la paz. Aquí va a haber salud. Aquí va a haber amistad. Aquí va a haber prosperidad. Aquí los niños van a crecer bien. Aquí la pareja se va a entender. ¿Qué es eso? Tomar la autoridad. ¿Sobre qué? Sobre esas autoridades, sobre esas potestades que dominan el mundo de las tinieblas. Y esas fuerzas espirituales se mueven desde los aires. Esos están donde nosotros no les vemos. Son fuerzas espirituales incorpóreas. No son humanos como nosotros. No tienen cuerpo. Pero son malignidades con racionalidad, con capacidad intelectual y que buscan el mal y la destrucción de lo que Dios creó. Y tienen al planeta Tierra en caos, porque su enemigo es Dios y todo lo que Dios hace. De tal forma que el verso 13 reitera entonces. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza, con firmeza. Muy bien. ¿Cuántos han aprendido algo en esta mañana? Ahora, háganme un favor, no se vayan corriendo al auto antes de orar, o me vieran cómo me desanima.
Sí, es que sabe que si usted solo me oye a mí, que soy el servidor, y luego se va, entonces usted me deja con la sensación de que usted vino a una conferencia. Pero yo no soy conferencista, yo predico la palabra de Dios. Entonces, mire, deje que las tripitas le hagan ruidito un ratito más y hagamos oración antes de partir para que salgamos con la obra completa. ¿Cuántos quieren irse con la obra completa? Muy bien. Con las manos alzadas todos delante del Señor. Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Cuántas veces abrimos puertas que debieran estar cerradas y mantenerse cerradas? ¿Cuántas veces, Señor, prestamos nuestro espíritu para que alguien, como con aguja hipodérmica en mano, venga, Señor, y ponga algo en nuestro espíritu? Y luego viene, Señor, viene la enfermedad espiritual, viene la enfermedad relacional, viene un espíritu de fracaso, viene un espíritu de derrota a nuestras vidas. Iglesia, alcen sus manos y ofrézcanle al Señor su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pido que todas las influencias que no proceden de Dios sean retiradas como por el Espíritu del Señor en tu vida. Si hay personas que viven pensando mal de ti, déjame decirte que eso suelta cierta energía espiritual. Si hay personas que viven pensando mal por envidia, porque tú tienes lo que ellos no lograron tener, pido que seas protegida de esas personas y de la influencia de esas personas a tu alrededor. Nadie logrará atentar contra ti con éxito por envidia, por un mal espíritu moviéndose, porque el Señor te rodeará completamente y Él será tu protector. Él protegerá tu espíritu primeramente, Él protegerá tu alma, protegerá tu mente, protegerá tu corazón. Tienes que interactuar con personas que no son parte de tu vida diariamente. No puedes garantizar que haya en la intencionalidad de cada persona con la que interactúas. Tú no puedes garantizar el sentir de cada persona. Y puede ser que haya gente sistemáticamente, como aquellos exploradores que sistemáticamente estuvieron transfiriendo un espíritu de derrota y de miedo al pueblo, al grado que aquella noche aquel pueblo cayó en histeria y en agonía emocional y espiritual. Que en tu vida sea más bien como leímos al principio: yo tomaré del espíritu de Moisés, dijo el Señor, y lo pondré sobre ellos. Y entonces aquellos se fortalecieron espiritualmente. Recibe de ese espíritu que hubo en Caleb, que hubo en Josué. Recibe ese espíritu valiente, recibe ese poder de discernimiento. ¿Dónde voy? ¿Dónde no voy? ¿Dónde pongo el pie? ¿Dónde saco el pie? ¿Con quién converso? ¿Con quién no converso? ¿Hasta dónde mi conversación? ¿Cuáles son mis límites? ¿Dónde me estoy sobrepasando en algo? Todo eso para que en definitiva no prestes tu espíritu a algo que no procede de Dios. Y ahora déjame bendecirte. Que el Señor esté a tu lado y te sostenga. Que las fuerzas espirituales alrededor tuyo respeten las marcas de la sangre de Cristo que están sobre tu cabeza, que están en los dinteles y en los marcos de las puertas de tu casa. Bendigo cada salida por la mañana de casa y cada retorno por la tarde. Bendigo tu proyecto de vida en el nombre de Jesús. Si hay algo que te esté dificultando tu proyecto de vida, pido que los estorbos sean quitados en el nombre de Jesús. Y no dejes
No conviertas a personas en estorbos. No dejes que gente sea estorbo. El estorbo es espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. En el nombre de Jesús, que puertas se te abran para testimonio de Dios, de que Dios te ama, de que Él está contigo desde el vientre de tu madre y que en esta temporada Él no te ha abandonado. Toda persona que tenga un proyecto, en que está esperando dirección o en algo en lo que está esperando un resultado, alce su mano. Yo pido que el resultado venga tal y como tú lo has estado pidiendo al Señor. Ya te lo he enseñado. Para pedirle al Señor buenas cosas, solo hay dos marcas que deben haber. Uno, que no te haga daño a ti mismo, y dos, que no perjudique a tu prójimo. Yo te bendigo y pido que tus proyectos se realicen en el nombre de Jesús. Se realizarán, esa es la palabra, se realizarán. Alcanzarás tu meta, estarás bien, el Señor te fortalecerá. Si en estos días te ha surgido uno que otro achaque, pon tu mano ahí en tu cuerpo y recibe sanidad de Dios. Él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Pon tu mano allí y recibe de Dios. Recibe salud, recibe paz, recibe tranquilidad. Si algo te ha estado preocupando, se arrebata ese peso de tu mente. Si te ha estado costando dormirte por estar preocupado por eso, eso se arranca como carga. Y sabes, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pido que los deseos de tu corazón tengan cumplimiento. Y así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos un alegre amén en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.